Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma y para todo el planeta. En este momento estamos retransmitiendo desde Facebook, desde Twitter, Twitch, Vaua Live, YouTube, Odyssey, VK y otras muchas más. Así que os recordamos que para no perderos nada podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia. Bueno, bienvenidos a este directo en el que nos acompaña Silvia Aguirre. Ella viene a presentarnos 3 claves para alcanzar el bienestar docente. Os voy a presentar a Silvia antes de que le demos paso, yo ya la tengo preparada por aquí conmigo, pero os cuento un poquito más sobre ella antes de que la conozcamos. Ella es docente desde hace 15 años, es acompañante en bioneuroemoción y profesional en decodificación biológica e instructora de capacitación mental y resolución de conflictos. Es también creadora de maestras conscientes y acompañante en bienestar docente. Pues ahora sí, con este currículum inmejorable le damos la bienvenida aquí a Mindalia. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Bueno, gracias Laura, gracias a todo el equipo de Mindalia por esta oportunidad de estar aquí, y bueno, y gracias a los docentes por estar mirando y ocupando su tiempo aquí con nosotros. Maravilloso, Silvia. Vamos a por ello, vamos a tratar de dar herramientas para que todos aquellos que nos ven, que lo puedan aplicar a su profesión y también, ¿por qué no?, a su vida cotidiana, ¿no? Antes de iniciar la charla, Silvia, yo voy a recordar muy rapidito que a través del chat pueden indicarnos todas aquellas preguntas, dudas que surjan con motivo de la entrevista que vamos a compartir, y ahí te las estaré transmitiendo posteriormente para que podamos dar cabida aquí también a ellos y obtengamos esas respuestas, ¿no?, que nos van a ayudar y nos van a favorecer en nuestra vida diaria, como decíamos, y también algunos en su profesión. Bueno, Silvia, cuéntame un poquito sobre ti. Tú también eres docente. ¿Cuál ha sido tu camino, tu trayectoria hasta llegar al punto en el que te encuentras en este momento? Sí, exactamente. Bueno, te cuento que soy docente de escuela primaria desde hace 15 años. En el 2011 tenía una vida aparentemente normal, tenía mis 2 hijos varones, 7, 4 años, mi pareja, que es la que tengo actualmente, agradecida de la pareja, de la familia de mis hijos, y todo iba bien. En ese momento donde comienza mi historia, tengo 39 años, y empecé a experimentar y sentir que estaba perdiendo el tiempo en planificaciones, en planillas, en trámites, y, y no era solamente la escuela, sino que eran mis hijos, mi hogar. Literalmente siempre le cuento a los docentes que mi sensación era de quitarme la cabeza, dejarla a un lado, porque es que estaba bloqueada, estaba ya saturada y necesitaba tiempo, sentía la necesidad de ese tiempo para mí, para mi familia, para mis hijos, y que realmente en ese momento no lo tenía. A todo esto se suma mi hijo mayor, que con 7 años me decía, y recuerdo siempre su carita, que me decía que así no quería vivir más, que era el peor día de su vida, el peor año de su vida. Así que como que algo definitivamente no estaba bien en mi familia. Y bueno, en todo ese tiempo, porque ese momento fue una situación de caos que viví en una época realmente caótica de mi vida, llegó el día en que ingreso a la escuela, como todos los días, normal, a las 8 de la mañana, y antes de entrar al salón de clase, a mi salón de clases, en la sala docente, eh, eh, me desbordo, comienzo a llorar, y bueno, y ese día fui a guardia, al médico de urgencia, que después de hacerme unas preguntas, bueno, me dijo que lo que tenía era una gran depresión. Yo realmente hasta ese momento no sentí, no pensaba que eso lo que me estaba pasando era depresión. Desde entonces, ya siendo consciente de lo que me estaba pasando, empecé a reconocer los episodios de angustia, de ansiedad, desánimo, era una sensación de estar desmotivada, y comenzó como a ser parte normal de mi vida. Y yo digo esto, ¿no? Y empecé a tomar medicación para dormir de noche. Bueno, comencé con antidepresivos en ese momento, y es como que te vas acostumbrando, te vas amoldando a la situación, y bueno, y vas comentando con otros docentes que se sienten igual, y bueno, y parece que es como que nos toca, como somos docentes, nos toca esa situación, y uno lo normaliza. Yo digo, inconscientemente hacemos esto, ¿no? Como docentes normalizamos
nos vamos desmotivando, desconectando, y cuando uno empieza a hablar con otros docentes, esta sensación de desconectarse de la vida, de los alumnos, de los sueños, yo digo, no, esos anhelos, esos sueños, esa motivación, ¿dónde quedó? ¿Dónde nos queda? ¿No? Terminamos siendo como máquinas y eso, y hacemos y trámites y papeles y terminamos así como, bueno, terminó yo en ese momento. En ese instante, también en ese tiempo, llevo a mi hijo a un especialista, Cristina, divina, es una mujer con mucha experiencia, que me dice que mi hijo en realidad estaba bien, que mi hijo no tenía nada, bueno, lo que necesitaba era tiempo para jugar, tiempo para sentirse, necesitaba más espacio, y lo que me hizo ver es que mi hijo en realidad me estaba reflejando algo que era mío, que en realidad lo que él me estaba mostrando, no quiero, esto así ya no lo quiero, no quiero vivir más así, en realidad tenía que ver conmigo. Él era mi espejo, yo estaba proyectando en él lo que me estaba pasando a mí. Yo así ya no quería vivir más, estaba cansada, saturada, y también necesitaba ese espacio, ese tiempo para jugar, para sentir, para conectarme. La pregunta de esta mujer fue muy simple y cambió el resto de mi vida. Y ahí comenzó ese inicio que, bueno, que dio paso a lo que hoy es Maestras Conscientes, y bueno, y seguirá si Dios quiere, porque esto nunca se termina, no es un camino maravilloso. Y la pregunta fue, ¿qué te pasa a ti, mujer? ¿Qué te pasa a ti, madre? ¿Qué te pasa a ti en tu profesión? Esa pregunta tan simple y dio inicio a todo esto. Y hace poco, ahora mi hijo tiene casi 16 años, está en secundaria, en cuarto año, tenía unas pruebas, exámenes, y la noche antes de la prueba, este, resulta que tiene sus temas, tiene todo preparado, le falta material. Y ya la prueba era el otro día, esa noche tenía todo, tenía los temas, pero le faltaba material. Entonces empezó a mandar mensaje a sus compañeros, al grupo, mensajes, a ver, y nadie le respondía, ya la tarde, en la noche, y esto lo empezó a frustrar, a sentirse, ¿no? Frustrado porque no le respondían. Y bueno, y yo como madre pregunto, pero ¿y no anotaste? ¿No tenés material en tu cuaderno? Y bueno, lo que pasa es que la profesora habla, parece que habla y que no escribe, que no anota. Entonces, claro, eh, bueno, no podía hacer nada, porque si los compañeros no le respondían y la profesora no había anotado, él en ese momento no tenía material, así que bueno, era una víctima de la situación y no podía hacer nada. Entonces, mi pregunta, en ese momento un poco suave para no afectarlo, porque era un momento, ya te digo, al otro día tenía la prueba, era tarde en la noche, cuando él perfecto, él decidió ocuparte en ese momento de estudiar, en esa frustración, bueno, traté de ir suave y preguntarle, ¿no? ¿Y de quién es la prueba? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de tener el material listo para dar al otro día la prueba? Y yo digo, no, muchas veces como docentes dejamos nuestro bienestar en manos de los demás, cedemos nuestro poder cuando esperamos que otros, ya sean las autoridades de turno, los alumnos o la familia, nos respeten, nos valoren. Cedemos el poder como, yo lo vi muy reflejado cuando veía esto en mi hijo, que estaba como cediendo el poder de que los demás se designaran a responderles o que la profesora escribiera, cuando él era el responsable en realidad de tener ese material, de preparar su clase. Si él hubiera preparado esto como responsable de que tenía una tarea, una prueba, esa noche no estaba en ese estado de frustración. Esto se podía prevenir, como le digo yo, ¿no? Se puede prevenir, no pasa nada, aprendemos y que para la próxima no nos vuelva a pasar. ¿No? Y hay una palabra acá que a mí me parece que yo la aprendí yo y la aplico, y es la que transmito, ¿no? Responsabilidad. Para mí es una palabra mágica capaz de transformar cualquier realidad docente, y es esta palabra, responsabilidad. ¿Qué pasa cuando el otro no responde? Porque ¿qué nos pasa, no, como docentes? Si no me responde, si no me contesta, como le pasó a mi hijo, una vez te puede pasar, pero 2 veces, 3, siempre te pasa lo mismo. Y Einstein, trae una frase de Einstein que dice: la locura del ser humano es querer resultados distintos y seguir haciendo lo mismo. Yo digo, ¿hasta cuándo voy a seguir esperando, cediendo el poder a los demás para sentirme yo valorada, yo respetada,
¿sí? Yo motivada como docente, si quiero resultados exitosos en mi vida, la única capaz de lograrlo soy yo. Y, y te cuento que en un momento de estrés biológicamente, la sangre no va al cerebro, va a otras partes del cuerpo, porque en ese momento se necesita en otras partes del cuerpo. Esto no nos deja pensar, porque si, bueno, y las maestras nos pasa mucho esto, cuando estamos en estrés, nos bloqueamos, porque justamente nuestro cuerpo nos prepara para lo que es un estado de sobrevivencia, y por eso no podemos pensar. ¿Qué necesita saber una docente? Relajarse, aprender a relajarse en ese momento de estrés. Cuando en ese preciso instante, cuando estás bloqueada, cuando estás estresada, como estaba mi hijo en esa noche frustrada, ese es el momento perfecto para redirigir tus pensamientos hacia algo que se sienta un poquito mejor, solo ese instante. Yo trabajo mucho con el instante presente, con el momento presente, con el aquí y el ahora, que muchas veces se entiende como mindfulness, ¿no? Como este instante. El instante presente genera milagros, digo yo, para los docentes. Los instantes presentes son maravillosos. Cuando yo no sé qué hacer, cuando parece que todo está perdido en ese instante, y que es verdad, porque en realidad con ese afuera no podés hacer nada, como le pasó a mi hijo en ese momento. Si no tenía el material y no había nada en ese momento, mucho para hacer a esa hora no había. En ese momento, justo ahí, es cuando hay que redirigir los pensamientos hacia otro lugar más relajante. Redirigir pensamientos a donde se sienta un poquitito mejor, simplemente para lograr esa calma, para lograr ese equilibrio en ese instante. Ese instante es mágico. Ojo, yo no digo que dejes de pensar, porque a veces la maestra me dice, yo no puedo dejar de pensar, Silvia, es que tengo miles de pensamientos y no es fácil dejar de pensar. Bueno, por eso, si estoy así frustrada como estaba mi hijo en ese momento, es imposible que te lleguen miles de pensamientos y dejar de pensar. Por eso yo siempre digo, maestras conscientes es un ejercicio mental, hay que ponerlo en práctica, para que cuando nos llegue estos momentos sea más fácil practicarlo. Mi mensaje es, ¿no? Es esta frase de que una maestra en calma siempre toma mejores decisiones, porque es lógico, si yo estoy en calma, voy a estar mucho más relajada, voy a tener ideas claras, pensamientos claros. Y una fórmula que a mí me ha ayudado muchísimo para lograr esto es contar. Y sé que a muchas maestras también les ha generado el mismo resultado. Es contar del 100 al 0. En ese momento de estrés, cuando estoy frustrada, cuando estoy que no puedo más, es concentrar toda esta atención en contar 100, 99, 98, 97, 96, hacerlo consciente. Incluso lo puedo pensar en voz alta, contar en voz alta, porque tengo dos opciones: o seguir estresada por la situación que en ese momento estoy viviendo, en la que sea, y poner toda la energía en ese supuesto problema, en ese estrés, o relajarme. Es un ejercicio mental, vuelvo a decir, esto es práctica. Maestras conscientes, yo siempre digo, es práctica. De la teoría ya estamos cansadas. Esto hay que practicarlo, es un ejercicio mental. Recuerdo siempre a Enrique Orbera, cuando él dice, no, es esto, es un ejercicio mental, y es así. Yo necesito empezar a entrenar mi mente. Así que la invitación es que la próxima vez que estés estresada, redirijas tus pensamientos a contar. Vuelvo a decir, puedo quedarme en el estrés, o puedo elegir contarme. Y esto también habla, hay el doctor Joe Dispenza, cuando dice que cuando nos acostamos y nos levantamos con los mismos pensamientos y las mismas emociones, generamos los mismos resultados, porque pensamientos genera una emoción, y esa emoción nos lleva a una acción. Y hace poco atendí una maestra, yo realizo acompañamientos a los docentes, vino a verme porque estaba en esto, ¿no? Estos pensamientos, la situación que casi que yo viví en aquel momento, la cabeza no podía más, es que estaba estresada, saturada de papeles administrativos, y estaba agobiada, estaba bloqueada. Esos pensamientos, ¿qué hacen? Le generaban una emoción de angustia, de rabia, incluso este sentimiento de culpa, de no sentirme, no, soy docente y no lo estoy haciendo bien, hay una sensación de fracaso.
¿Y esto qué nos lleva? Como le pasó a esta maestra que vino a verme a una acción, a tomar una acción, en este caso, la licencia, pedirme una licencia, porque claro, necesitaba ese tiempo. Entonces, en 20 días, ¿qué le pasa a esta maestra? En 20 días, en menos días, cuando ella lo que logra es tener una clara intención, ser consciente de que lo que quería lograr, de redirigir estos, sus pensamientos, ¿para qué? ¿Para qué? Pensamientos, emoción, acción, para sentirse mejor, logró calmarse. Cuando se calma, cuando logra descansar mentalmente, cuando conecta con su ser, porque en el momento ese de calma mental, cuando hacemos este ejercicio mental, lo que hacemos es conectar con nosotras mismas, con nuestro sueño, que es un poco el mensaje de esta mujer cuando llevé a mi hijo de tenés que mirarte más, tenés que sentirte más, tenés que conectar con vos misma, con tus sueños, con tus deseos. Esta maestra hizo este cambio de mirada hacia ella y encontró eso, esa sabiduría, esa creatividad en ella, porque ella lo tenía. Entonces, desde ahí es que no necesitó más la licencia, no se necesita porque ella logra tener esos recursos, esas estrategias, esas ideas creativas para lograr lo que quiere, sus objetivos. Por eso vuelvo a decir, una maestra en calma siempre toma mejores decisiones. Esta maestra notó ese cambio en los padres, en los alumnos, y es esto que yo contaba algo, lo que yo aprendí, ¿no? Que el otro muestra algo que es tuyo. Cuando esta maestra hace esos cambios en ella, transforma ella su realidad, ¿no? Empezando a equilibrarse emocionalmente, los resultados fueron también vistos afuera. Los padres, los alumnos más motivados, los padres que interactuaban, y parece que el cambio es afuera. Sin embargo, el cambio es nuestro. Cuando yo cambio, cambia mi entorno. Por eso la invitación es a romper ese patrón, a romper el patrón de pensamientos, emociones, acciones. Yo invito siempre a jugar, yo lo empecé a hacer. ¿Qué estoy pensando? Soy consciente de este pensamiento. Me gusta, me lo quedo, lo suelto. Esta emoción, ¿qué voy a hacer con esta emoción? ¿Me la quedo, me la guardo? Romper en algún punto este patrón de pensamientos, emociones o acción. ¿Para qué? Para lograr resultados diferentes. Como decía Einstein, si queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes. También lo dice el doctor Joe Dispenza, que hace investigaciones en neurociencia. Y hace poco escuché a un experto en educación, Matías Méndez Pérez, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que decía que estamos perdiendo la noción de esencia, de quiénes somos y hacia dónde vamos, y que se está perdiendo con la falta del silencio, de la reflexión, y yo estoy totalmente de acuerdo. Los docentes somos nuestros peores enemigos. Cuando pensamos, no somos conscientes de la importancia y del beneficio del silencio mental. Pensamos, no somos conscientes de lo que hacemos, lo que logramos cuando pensamos, y tampoco somos conscientes del beneficio de redirigir esos pensamientos hacia estados donde yo me sienta mejor. Buda incluso lo dijo, ¿no? Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Por eso vuelvo, y me pareció este experto en educación algo clave. ¿Quiénes somos? La esencia, el silencio, la importancia de la esencia, de reflexionar en esto que hoy, bueno, son estas tres claves, estas tres preguntas que ahora al final las voy a contar. Hace falta momentos de silencio mental, educar la mente del docente para que, para callarla, para calmarla, para poder conectar con nosotros mismos y empezar a encontrar esa sabiduría, esa creatividad que toda docente tiene, es sabia, es creativa, lo tiene dentro, esos recursos están en ella, pero lo cedemos como hizo mi hijo, esperando que alguien me diga, que alguien me reconozca, me valore, yo cedo el poder, mi bienestar a los demás. La consigna de cuando llevé a mi hijo fue esta, ¿no? Pensarme, sentirme, dejar de esperar por los demás y darme cuenta que yo tenía todos esos recursos. Ahí comenzaron los libros de autoayuda, cursos, tareas, llegó Mindalia, los videos de Mindalia maravillosos a mi vida, con los que me ayudaron muchísimo, y en todo este recorrido que empezó en el 2011, aprendí que yo soy un todo con esto que me rodea, que yo no estoy separada de lo que me está pasando en mi escuela, en mi salón de clase, en mi hogar, en la vida. No estoy separado de esto que me pasa y que yo soy una pieza importantísima en esta ecuación de la educación, dentro de la educación.
sobre todo cuando pienso y siento, porque mis pensamientos y mis emociones generan una acción, y yo necesito ser consciente, ser una docente consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, para eh, yo estar bien, equilibrada, ser feliz, disfrutar mi profesión y por supuesto aportar a la educación. Bueno, finalmente descubrí mi gran potencial como individuo, como profesional, y me di cuenta de algo, de que la educación está fragmentada, que estamos enfocados demasiado en la parte, en el cerebro izquierdo, en lo racional, en lo lógico, en la mente, en contenidos disciplinarios, y que esto solo no alcanza. Necesitamos estos espacios, como decía el experto de educación, en el silencio, en el ser, quiénes somos, la esencia de quiénes somos, fomentar estos espacios de silencio mental, para conectar con nuestro ser, con nuestra sabiduría que la tenemos interno, en nuestra creatividad, nuestro recurso interno que lo tenemos, simplemente que con ese ruido mental que tiene un docente no es capaz de descubrirlo. Así que bueno, ¿qué fue lo que hice cuando comencé a conocer esto? Divulgarlo, divulgar este conocimiento, ayudar a mis colegas a conectarse, docentes que se empezaron a conectar con ellas mismas, a redirigir estos pensamientos hacia estados que se sientan mejor, a calmar sus mentes, de la misma manera que yo lo había hecho. Yo siempre digo, la primera yo lo experimenté, yo conozco por lo que pasa un docente, por todo el sufrimiento, por la responsabilidad, esa mochila que cargamos acá, esa responsabilidad que tenemos, que nos pesa, que nos cuesta, que nos va pesando cada vez más, y cada vez más de a poquito sentimos que esto es normal, y no tiene por qué ser así. Podemos empezar a redescubrir nuestra profesión, y bueno, y así nace Maestras Conscientes, cuando me doy cuenta que yo tengo esa experiencia, y que bueno, que ahora estaba ayudando a muchísimas docentes que también estaban experimentando y disfrutando de estos resultados, de empezar a disfrutar su profesión, conectar con sus alumnos, ¿no? Con las familias, y sentirse valoradas, respetadas, pero porque ellas estaban haciendo este foco, ¿no? Ellas se sentían valoradas, ellas se sentían respetadas. Así nace, bueno, Maestras Conscientes, que está diseñada especialmente para potenciar y desarrollar competencias emocionales, para hacer de esta profesión una linda experiencia. Y bueno, es útil, realmente útil, estas son herramientas realmente poderosas para los docentes, y, bueno, la verdad que hay que dejar de ceder el poder a los demás, y volver a tomar el poder como que tenemos, ¿no? Que nosotros tenemos, como decía Luis Hayes, el poder está dentro de ti. Bueno, Silvia, pues vamos Sí. al santo grial de la charla, ¿no? Esa experiencia te ha traído hasta este punto, te ha traído hasta ese proyecto fabuloso de Maestras Conscientes, y hoy vienes a compartirnos 3 claves para poder alcanzar ese bienestar en la profesión de la docencia. Así que vamos a por ellas y vamos a tratar de ponerlas en práctica aquí también en directo. Bien, bueno, te cuento que primero contarte que yo siempre digo a la docente que tiene 2 opciones: pedir licencia porque estoy agobiada, estoy enferma, ya no puedo más, o de lo contrario, adquirir estrategias para, bueno, alcanzar nuestro bienestar. Están las 2 opciones, se pueden elegir, el libre albedrío existe, puedo tomar el paso que yo quiera, la elección siempre es mía, simplemente que la licencia no, no resuelve nuestro problema, porque es algo que es a corto plazo, y cuando yo vuelva a la docencia, a toda la locura y el estrés del ser docente, voy a volver otra vez con mis pensamientos, con mis emociones, y con tomar acciones que me van a llevar de nuevo a la licencia. El otro punto, antes de darle estas 3 de dar a conocer estas 3 claves, estas 3 preguntas, es que parto de un concepto básico, y es entender que la situación de estrés que estoy viviendo en este momento, aquí y ahora, no lo puedo cambiar ahí afuera, ¿no? Que esa situación que yo estoy viviendo, sea la situación de estrés que yo esté viviendo con un padre, con mis alumnos, con la autoridad, o con la situación que esté viviendo ahí afuera, es verdad, yo no puedo hacer nada, porque es querer peinar el espejo. Yo siempre digo, es querer peinar el espejo cuando la que me toca peinar soy yo, como hizo esta maestra, que cuando ella, en lugar de
querer cambiar la realidad, lo que le estaba pasando, se dio cuenta que era ella la que tenía que tener pensamientos claros, ideas claras, redirigir los pensamientos hacia donde quería sentirse un poquito mejor. Cuando fue consciente de esto, el cambio lo vio reflejado afuera. Lógico, los padres, los alumnos empezaron a integrar a los alumnos, a motivar, entonces el cambio lo empezó a ver afuera. Pero la que se tuvo que peinar y hacer esa transformación primero fue ella. El cambio de foco, enfocar en mí, y bueno, y finalmente, cómo quiero vivir yo como docente esta profesión, desde la posición de víctima, de cómo le pasó a mi hijo, yo, bueno, estoy acá y no me contestan, que yo lo viví, esta situación de no puedo hacer nada, o desde ser una docente consciente, una maestra consciente, le digo yo, porque yo soy docente de primaria, entonces por eso maestras conscientes, pero hoy se está ampliando, y bueno, y estamos hablando de docentes conscientes, y para esto están estas 3 preguntas, que para mí son 3 preguntas claves, 3 preguntas que a mí me ayudaron y que son las que hoy están ayudando a muchísimas otras docentes. Y la pregunta de ella, que para mí es esencial, es ¿qué quiero? ¿Qué quiero yo para mí ante esta situación? Porque los docentes nos pasamos el tiempo pensando en lo que no queremos, el ruido mental que tenemos cuando nos concentramos en lo que no queremos, en lo que nos molesta, en lo que nos tiene harta. Y como esta maestra, ¿no? Pensaba papeles, 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 y estos pensamientos de que estoy cansada, que no llego, que no puedo, le generaba una emoción, terminaba sintiéndose agobiada, con culpa, con miedo de qué le iban a decir si no lo lograba, si no lo cumplía. Le toma finalmente, le lleva una acción a tomarse licencia. Entonces, por eso es importante el qué quiero, tener claridad mental. Pablo Coelho en El Alquimista dice, cuando querés algo, el universo entero conspira a tu favor, y estoy de acuerdo completamente en esto, y agrego esto al docente, que yo necesito ser muy clara en lo que quiero. Generalmente un maestro dice, ay, quiero tranquilidad. Bueno, pero ¿qué es la tranquilidad para vos? Quiero que los niños sean felices. Bueno, pero ¿qué es felicidad? Porque es muy amplio el concepto de felices. Felices en que en este instante, vuelvo a decir, yo trabajo mucho con el instante presente, con el aquí y el ahora. En este instante, ¿qué es lo que querés? En tu clase, en hoy, ahora, en este momento, ¿qué es lo que yo quiero? Y lo que recomiendo y aconsejo es hacer una listita de qué querés, y ser esto, bueno, quiero ser feliz. Detallalo un poquito, ¿qué es ser feliz para vos? ¿Qué sería la felicidad para vos? Porque lo contrario va a estar pensando en lo que no quiero. Yo no quiero que griten tanto en la clase porque molesta. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero? Quiero que hablen en silencio, me gustaría que me prestaran atención. ¿Qué quiero? Importantísimo esta lista de lo que quiero. La segunda pregunta, ¿qué pienso? Mis pensamientos están en relación constante con el medio que me rodea. Necesito ser muy cuidadosa de lo que pienso, porque, vuelvo a decir, hay que educar la mente y dirigirla hacia lo que queremos pensar, sentir, ser conscientes qué es lo que queremos pensar y qué es lo que queremos sentir. ¿Para qué? Para tomar acciones que me favorezcan a mí, a mi institución, a mis alumnos. Una cosa es mi mente pensante, que produce pensamientos limitantes cuando estoy estresada, cuando pienso que no puedo, de que es imposible, de que no depende de mí, pensamientos que me generan esto, pensamientos que me generan ¿qué? Una emoción de angustia, una emoción de rabia, de miedo, sentimientos, como decía hoy, ¿no? De culpa. Y, y eso finalmente me lleva a tomar una acción. Por eso es tan importante esto de qué pienso. Y lo otro es quién soy. Una cosa es la mente pensante y otra cosa es quién soy. Yo, este ser, esto que hablaba este experto, conectarme con esta esencia, con este ser que tiene toda esa sabiduría, toda esa creatividad, y que hace tanta falta identificar hoy en la educación para formar estos individuos, estos seres íntegros, talentosos, de lo que tantos decíamos y hablamos de esta educación integral. Y para eso nos hace falta esta parte, esta esencia de este ser.
una maestra que educa su mente, aprende a estar en silencio, se conecta con este ser, con esta sabiduría, con esta creatividad y conecta con sus alumnos desde un lugar mucho más enriquecedor. Y bueno, y finalmente la tercera pregunta es, ¿qué siento? Las emociones son básicas, son necesarias, son impulsos que nos mueven a hacer algo. Si yo siento rabia, voy a gritar, voy a correr, voy a pegar. Si yo siento miedo, me voy a paralizar, me voy a inmovilizar. Y el problema no es la rabia, el problema no es el miedo. Si yo escucho una alarma de fuego, voy a salir corriendo. Mi cuerpo ya está preparado, sabio, inteligente, o sea, somos creados perfectos, o sea, hay una sabiduría maravillosa que nos ha creado con todo lo que necesitamos. Entonces el problema no es el miedo, gracias al miedo sobrevivimos, si no, no estaríamos acá en la Tierra. Entonces el problema no es el miedo, las emociones están para que nos podamos adaptar al medio que nos rodea. El tema es qué pasa cuando yo tengo, como que nos pasa muchísimo a los docentes, este miedo acá, en mi pensamiento, de qué va a decir la inspectora, o qué va a pasar si no termino con esto, o yo como docente, qué horrible y me siento mal. Entonces, ¿qué pasa con estos pensamientos que los tengo en mi cabeza? Me voy a dormir, como dice Joe Dispenza, nos vamos a dormir y nos levantamos con este pensamiento que nos está generando una emoción, y ese círculo no se termina más. ¿Sí? Esa es la idea, de empezar a ser consciente y empezar a poner en práctica estas tres preguntas. ¿Sí? A intercambiar qué siento, qué quiero, qué pienso, ir con estas tres preguntas. Bueno, muchísimas gracias Silvia por traernos esas herramientas aquí al día de hoy y en este directo. Vamos a seguir ampliando un poquito más la información. Tú nos presentabas previamente cómo surgía este proyecto de Maestras Conscientes. Desde él mismo tú realizas acompañamiento para todas las personas pues, que necesiten, ¿no? Ese asesoramiento que en tu momento tú necesitabas y no sabías cómo o dónde encontrarlo. Así que cuéntame un poquito más sobre este acompañamiento que estás ofreciendo. Sí, ya, yo acompaño directamente a las docentes, las guío en este proceso de conectarse, de descubrir, de encontrarse, ¿no?, con esos pensamientos, con esos sentimientos, con esas emociones, con ese qué quiero, tener esa claridad mental. Y en este proceso que lleva un paso a paso, ¿verdad? Es adquirir estrategias, herramientas, que yo siempre digo, no es que no pueda como docente, no es que sea una mala docente, es que me falta el conocimiento para lograr esta confianza, esta tranquilidad y esta armonía en mi vida. Entonces, bueno, yo lo que realizo personalmente son estos acompañamientos, y personalmente los guío en este proceso. Y, y además, bueno, llevo este conocimiento a las instituciones educativas justamente para entregar este conocimiento que me parece valiosísimo, que los docentes lo conozcan, adquieran estas estrategias, estas herramientas para hacer de su profesión una linda experiencia, y bueno, y que logren estas experiencias significativas que también queremos con nuestros alumnos. Pero yo lo que digo es que cuando como docente aumento mi bienestar, lo que también aumenta es mi eficiencia y mi productividad. Si yo soy una maestra que me siento plena, equilibrada, y confiada y tranquila, lo que voy a transmitir también es lo mismo. Y bueno, incluso se terminan las licencias, ya no necesito la licencia porque no es necesaria, porque estoy equilibrada, porque me siento bien, me siento con energía, motivada. Entonces, realmente lo que se logra cuando conecto conmigo, cuando logro redirigir estos pensamientos, es maravilloso. Yo digo que llega un momento donde el docente logra hacer una diferencia cuando está desde su pensamiento agotada, estresada, y cuando logra estar conectada desde el ser, desde
desde quién soy yo, realmente donde está todo en esos recursos de sabiduría, de creatividad, y el docente llega un momento que se da cuenta y es consciente, por eso la importancia y el nombre de ser consciente, maestra consciente de esto, de qué pienso, qué quiero, qué siento, ¿para qué? Para ser yo la que dirige mi vida, y no ceder el poder, que le pase como a mi hijo, como yo digo, a veces cedemos este poder y queda en manos de las autoridades de la familia que nos valoren o nos respeten. No, yo docente soy la primera en ser valorada, respetada yo, hacia mí. El foco de atención es hacia mí, ¿sí? Yo debo valorarme, respetarme y quererme. Valiosísimo, Silvia, súper valioso. Y súper importante también, además. Bueno, yo voy a recordar que tus redes sociales también aparecen en la caja de descripción. Si nos están viendo desde la plataforma de YouTube, me imagino que ahí también te pueden contactar, ¿verdad, Silvia? Ahí Sí, también te sí, pueden sí, sí, sí. encontrar. Sí, en todas las redes, maestras conscientes, SC, maestras conscientes, en Instagram, Facebook, YouTube, y me encuentran en todas las redes, y bueno, si me quieren mandar mensaje, conectarse, será un placer de acompañarlas, de guiarlas. Realizo, bueno, yo digo charlas y encuentros, hago encuentros también con grupales, y bueno, y todas para crecer, empoderarnos. Vuelvo a decir, si no lo hacemos, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Perfecto, bueno, pues ahí dejamos esa información para todo aquel que esté resonando en esto que Silvia nos transmite. Vamos con las preguntas, Silvia, nos vamos con Hilda Redondo, nuestra amiga desde Argentina, que nos dice, ¿qué opina del vocabulario inclusivo adoptado en algunas escuelas argentinas? Muchas gracias. Bueno, yo en esa parte, en realidad, vuelvo, no me animo a comentar sobre eso. Sí, vuelvo, mi trabajo es cómo me siento yo ante esta situación. Yo, personalmente, como docente, ¿qué siento y qué pienso? Lo respeto, lo entiendo, y, y la mirada siempre es, o sea, hacia mí, maestras conscientes, en realidad está de mí. Eso es algo que yo personalmente creo que no soy la indicada para opinar en realidad de si está bien o no, qué es lo correcto, o qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Todo depende a veces también de la mirada que le damos, bueno, yo en eso no puedo opinar, en realidad no. Bueno, Es, vamos a por la sí, siguiente pregunta. sí, Y bueno, como decíamos, siempre es una opinión personal, ¿no? exacto. Cada uno pues lo ve de una manera y como siempre, para eso somos diferentes y cada uno viene de una Exactamente. padre y o sea, perdón, de un padre y de Es, una madre. yo entiendo que una persona que necesita, quizás no se siente valorada y respetada, necesita y siente que eso es necesario. Bueno, es respetable. Ahora, si yo siento que no lo es, bueno, es también respetable. El tema es respetarnos y entender que la opinión del otro también es válida, así que bueno, respetarnos, y bueno, y están quienes se encargan de esos temas, Claro que que sí. muy bien lo Vamos hacen. a por la siguiente pregunta. Y en este caso nos llega desde México. José Canul nos dice, soy profesor de preparatoria recién titulado. Por motivos de la vida comencé los estudios bien tarde y a día de hoy, ya con una edad, confieso que me da vértigo enfrentarme al alumnado y no saber estar a la altura. ¿Cómo quitar esos pensamientos limitantes? Y los pensamientos van a estar, por eso decía hoy, es un primer paso, esto es un paso a la vez. Yo insisto que si yo en el momento del estrés quiero resolverlo, para empezar, no voy a saber cómo hacerlo. Por eso siempre invito a empezar. Una de las estrategias es esto, contar. Contar, ¿para qué? Para quitarme el estrés del momento. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a conectar conmigo, a calmar mi mente? Los resultados van a llegar solo. Esto es un paso a la vez. Yo te puedo invitar a que me sigas en las redes, a que busques la información, a que ingreses a estos encuentros para encontrar esas estrategias y esos pasos de cómo hacer. Hay sin duda un seguimiento. Así que
te invito bueno, a seguirme en las redes y a encontrar. Sin duda que están los recursos y están las estrategias para encontrarlos, y a veces queremos la magia, que sea algo mágico, y cómo lo vas a encontrar tú en la medida que vayas haciendo este cambio de foco, que no está en los demás la situación, el problema no está afuera, sino que, bueno, está en mí. Entonces es un cambio de mirada, es mirarme a mí, qué me pasa, qué siento. Estos pensamientos van a llegar, porque somos seres pensantes, y nos van a llegar pensamientos limitantes, sin duda. Bueno, ¿cuál es ese pensamiento? Exactamente, ¿qué quiero lograr yo? Por eso decía la lista, ¿qué quiero lograr yo si este pensamiento me llega? ¿Qué es lo que quiero lograr? No Gracias, sé Silvia. si Gracias también respondí, a si no nuestro me... amigo José y esperemos que le sirva también esa respuesta en esta tarde. Vamos a por la última pregunta, Silvia, porque estamos a 3 minutitos de nada. Bien. Nos vamos con Clara Pérez Sánchez. Nos dice, mi hijo tiene déficit de atención y no consigo llegar a gestionarlo. A medida que se hace más mayor, se intensifica su trastorno y afronta muy mal el estar en la escuela. ¿Algún consejo como docente? Sí, bueno, vuelvo a decir lo mismo. Esto en realidad depende de cada docente. Ahí el trabajo es ella como mamá, vuelvo a decir, ¿qué quiero? Estos 3 pasos, como mamá o como docente, ¿qué quiero lograr yo? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy enfocada? ¿Y cuáles son mis emociones? Si es de rabia, si es de miedo. El trabajo siempre es hacia mí. Esto que yo aprendí con mi hijo, en realidad, lo mismo. Era mi hijo el que sentía que no quería vivir más y que era su peor año y su peor día. En realidad, estamos siempre con el foco de atención afuera, cuando la atención, la mirada es hacia mí, cuando yo como madre en realidad descubra qué estoy pensando, qué es lo que quiero yo lograr para mi hijo, que en realidad con mi hijo yo no puedo hacer nada. Las situaciones en las que estoy viviendo en este momento, como yo decía, la situación con mi hijo es esta, en realidad yo como madre, qué quiero, qué pienso, qué siento, la mirada es hacia mí. Esa es el mensaje, y esa es lo que yo como docente, como madre, necesito empezar a entender, que la mirada es hacia mí, siempre es hacia mí, qué siento, qué pienso, yo, es desde ahí. Cuando yo hago ese cambio, también voy a poder ayudar a mi hijo y bueno, encontrar las estrategias que necesito. Perfecto, Silvia. Pues hasta aquí la ronda de preguntas de la tarde. Si te parece, vamos a refrescar un poco las redes sociales porque hay gente que sí que nos ve desde YouTube y las tiene ahí a la mano simplemente a un clic, pero hay otra gente que nos ve desde otras plataformas y no tiene el acceso para que te puedan encontrar en el momento, puedan ponerte en el buscador y encontrarte. Maestras Conscientes SC, bueno, están en todas las redes, y Silvia Aguirre, bueno, es mi nombre, pero lo van a encontrar por Maestras Conscientes. Muy bien, Silvia, pues te voy a pasar la palabra en una última ocasión para que puedas despedirte de toda la gente que nos acompaña en directo, pero además para que nos dejes un mensaje, alguna conclusión que quieras que sea el cierre de la charla y de la entrevista que hemos compartido hoy. En nombre del equipo de Mindalia te agradecemos de verdad que hayas estado hoy aquí con este tema tan diferente, ¿no? Un tema que trata un gremio que no siempre se trata, ¿no? Y que no siempre se les escucha. No, Así que gracias exacto. también por eso y ahí te doy paso a la última palabra. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a ustedes, gracias al docente por estar acá. Y, y- y el mensaje es esto que decía Mahatma Gandhi, que es una de las frases que a mí cuando empecé en este camino me resonó y también hoy lo transmito, que es: sé tú el cambio que quieres ver en los demás. Y el mensaje acá, o tanto para esta mamá y este profesor, docente que me preguntaba, ¿no? Sé tú el cambio que quieres ver en tus alumnos, empezar por nosotros. La mirada siempre es hacia mí, que siento, que pienso, que quiero, y cuando yo hago este cambio en mí, lo voy a ver sin duda reflejado en los demás. Dejar de esperar que los demás hagan algo, empezar yo a hacerme cargo y responsable de mi bienestar. Y bueno, y la última pregunta es si no soy yo, ¿quién? ¿No? Como decía hoy, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Empezar ya a hacer esta transformación que vamos
sin duda también a ayudar a la educación, ¿no? Si cambiamos nosotros también, esto es parte de la educación y de lograr lograr esta formación integral de la que tanto hablamos, ¿no? Bueno, Silvia, pues un placer tenerte aquí. Te esperamos de vuelta siempre que quieras para seguir y continuar hablando de este tema que bueno, que podríamos seguir aprendiendo durante horas. Ahora sí, nos despedimos en este directo recordándoos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que nos ayudáis muchísimo con muy poquito, simplemente compartiendo este vídeo. Si conocéis algún docente, algún profesor que necesite un poco de ayuda, un poco de orientación también, podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras inquietudes, vuestros me gusta si os ha servido también la charla de esta tarde, o realizar una donación en cualquier momento desde nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. De cualquiera de estas formas fomentáis a que la información se expanda, que cada día llegue a más y más personas y tengamos el privilegio de disfrutar aquí de ponentes y de docentes tan fantásticos como lo ha sido hoy Silvia Aguirre. Ahora sí, nos vamos de este directo, pero en nada, en unos minutitos continuamos aquí en una nueva emisión en Mindalia Televisión.